Muy buenos días, amados hermanos. Qué frío, ¿verdad? Qué rico frío, decía alguien. Qué ganas de quedarse en la camita. Algunos parece que sí, se han quedado. ¿Cómo están ustedes? Buenos días una vez más. Qué gusto y qué gozo el poder estar acá compartiendo la palabra. Y se terminó pues el último domingo de este mes de julio. Y hemos estado en una serie acerca de cómo ser un creyente influyente, un líder de impacto que verdaderamente pues genere amor a Dios, ánimo en seguir a Jesús. Muy bien, hermanos. Entonces estamos todos cómodos. Vamos a empezar con una palabra de oración. Recuerde que todavía hay sillas acá adelante disponibles, así que venga. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre, en este nuevo día que tú nos has regalado, dándonos la vida y el cuidado también. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por alimentarnos con tu buena palabra y saber que tu palabra siempre genera vida, genera, Señor, nos ayuda a conocerte, a amarte, y pues eso es importante para nosotros. Disponemos nuestros corazones, nuestra mente para recibir tu palabra y que tú nos bendigas con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por mis hermanos, por sus vidas, sus familias, por sus trabajos. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos, Padre eterno. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Están todos con su Biblia? Ya nos dirigimos a primer libro escrito por el apóstol Pablo a Timoteo, el primer libro a Timoteo, conocida como las cartas pastorales. Ok. Hemos estado meditando en el capítulo 4 en estos 5 versículos, desde el versículo 12 al 16. Vamos a leer una vez más, pero hagámoslo desde el 11. Esto manda y enseña, dice el apóstol. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, dice, y a los que te oyeren. Amén. Hoy vamos a terminar esta serie con el versículo 16. Y hemos resumido cada versículo empezando desde el 12 en una sola palabra para poder recordar. La primera, el versículo 12 era ejemplo. Esa es la palabra. La segunda era autoridad, la tercera don y la cuarta progreso y la última coherencia o integridad, si es que desea. ¿Qué nos decía? Pues mantén tu ejemplo. Y eso es algo que debemos recordar, de eso y lo que va a hacer Pablo en el versículo 16 es un resumen total de lo que ha estado ya enseñándonos desde el versículo 12. Mantén tu ejemplo, y ya sabemos en qué debemos ser ejemplo, ¿no? En palabra, en conducta, en fe, en pureza, y ¿qué más dice? En amor. Identifícate con tu autoridad, que es la palabra de Dios. También nos decía que ejercitemos los dones que Dios nos ha dado. Y ejercitar el don es una evidencia que Dios nos ha llamado a su servicio, a servirle a Él, y que significa que Dios nos capacita y que
lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da los dones y nos permite servir a Dios. Muestra progreso, es decir, que haya madurez evidente a todos. Y hemos ido aprendiendo de cómo podemos madurar, en qué consiste, porque si no lo hacemos, vamos a progresar en otra cosa, pero no en nuestra vida espiritual, no en un crecimiento en la verdad, sino, decía la Biblia, progresarás más y más en la impiedad. Y eso es peligrosísimo. Y ahora Pablo nos dice, cuida tu coherencia. Mantén coherencia. Eso es la última instrucción apostólica que vamos a ver en el versículo 16. Ahora, hay algunas palabritas. Otra vez Pablo dice, ten cuidado, la palabra cuidar. Luego dice, persiste en ello, la palabra doctrina también, y la palabra salvar. Todas ellas son importantes, porque ¿de qué tiene que salvarse? Y eso vamos a ir viendo. La palabra cuidado que aquí usa Pablo, epejo, como los de la costa que no pueden decir espejo, dice epejo, y esa es la palabra griega, epejo. Estar atento, prestar atención cuidadosamente, fijado con los ojos, de tal manera que no descuides nada de lo que estás observando. Estar muy atento. Entonces dice, cuídate a ti mismo. Presta atención a tu propia vida, que no lo descuides. La palabra persistir también significa continuar, permanecer, perseverar. Esa es la palabra que se usa. Ahora, fíjese que Pablo dice aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, La palabra doctrina aquí tiene dos ideas. La primera es la acción de enseñar, la acción de instruir, de impartir conocimiento, pero a la vez también significa el contenido de la enseñanza. Y aquí cuando se lee doctrina, habla acerca de esas dos ideas, el contenido de la fe y la expresión visible de esa fe, que es la vida piadosa, es decir, la conducta adecuada de los que ahora conocemos al Señor. Entonces está diciendo, en la manera en cómo tú enseñas, y lo que enseñas es importante. Pero primero, cuídate a ti mismo, cuídate a ti mismo. Es importante ver cómo Pablo entonces une su vida con sus enseñanzas. Y le dice a Timoteo, no permitas que haya dicotomía, es decir, que haya separación, que haya distancia, que haya contradicción entre tu conducta y lo que enseñas. Es lo que quiere decir básicamente. Entre tu persona, entre tu ser como cristiano y lo que tú enseñas como cristiano. Debe haber una profunda unidad, una coherencia, una integridad. Si no existe eso, Pablo dice, vamos a estar en serios problemas. Y ya vamos a ver de qué se trata esos problemas. Entonces, no sirve enseñar a otros lo que nosotros no conocemos ni practicamos, lo que no vivimos. Y eso es un gran desafío para todos, especialmente para los que están en liderazgo, para los pastores o para los que enseñan la palabra. Para los padres, porque cuando los padres dicen a los hijos algo, una instrucción, y él no lo hace, queda en la nada. Es más, eso provoca rebeldía en los hijos, porque del papá, que es la autoridad, y de la mamá, que es la autoridad, recibe una atención, pero él sabe que papá y mamá no hacen aquello. Y eso provoca en ellos resistencia, rebeldía en sus corazones. Y todos hemos pasado en algún momento, en alguna ocasión, con ese problema. ¿No es cierto? Cuando hacemos alguna promesa y no cumplimos. ¿Cómo nos ven nuestros hijos? Mentirosos. Papá, vos mientes, saben decirlo. Y eso es delicado. Al parecer no parece inofensivo, pero es grave. Eso va a provocar desconfianza. Y como dije, rebeldía después. Entonces no sirve enseñar a otros si no practicamos primero nosotros lo que enseñamos. Básicamente esto es lo que Pablo
va a instruir a Timoteo y para nosotros la iglesia. Ahora, esta enseñanza, mejor dicho, este mandato apostólico de cuídate a ti mismo y de la doctrina, él ya lo había mencionado, ya lo había encomendado hace mucho tiempo atrás a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Vamos brevemente, y esto es importante porque esto está relacionado con la falsa doctrina, con los falsos maestros. Y fíjese, esto lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 20, versículo 28 en adelante. Ahora, recuerde usted, en el primer libro que estamos viendo a Timoteo, escrito por Pablo, en el versículo 3, Pablo menciona que había dejado a Timoteo en Éfeso. Y allá nos vamos, en Éfeso. Ahora sí, Hechos 20, permítame brevemente, versículo 28 y versículo 35, vamos a ver esta enseñanza acá de cuidar de uno mismo y de los demás. Leamos desde el versículo 28 en adelante. Dice Pablo, antes de nada, el versículo 17 menciona a quien reunió Pablo y encomendó esta enseñanza. Si usted lee el 20:17, dice que enviando pues desde Mileto, ¿a dónde? A Éfeso, hizo llamar a quienes, a los ancianos de la iglesia. Ahora vamos al versículo 28. Mire qué le dice a esos ancianos de la iglesia de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros. Es lo mismo que dice Pablo a Timoteo. Cuídate a ti mismo. Entonces vemos la misma enseñanza. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida, cuando yo no esté aquí, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, fíjese la advertencia, es decir, de entre estos pastores, estos ancianos, dentro de la iglesia mismo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas, con súplicas, dice Pablo, a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a su palabra de su gracia, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos, para guardarlos, para darles herencia con todos los santos, dice, o los santificados. Y Pablo habla de su coherencia en su vida, de su integridad. Ni plata ni oro, que dice, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice Pablo, me han servido, me han sustentado. En todo os he enseñado que trabajando así, dice él, se debe ayudar a los necesitados. Y termina con la bienaventuranza de Jesucristo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjese entonces cómo él nos muestra la importancia de esta verdad, que ahora lo vemos repetida con Timoteo en el mismo lugar, en Éfeso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tanta importancia de cuidarnos a nosotros mismos? ¿De qué tiene que cuidarse Timoteo? ¿Será de su apariencia? ¿Será de qué tiene que cuidarse? Cuando Pablo le dice, cuídate de ti mismo, ¿a qué hace referencia? De su conducta, sí. Pero para tener mayor luz, veamos las palabras que Pablo mismo dice de qué implica cuidarse a sí mismo. No es de la apariencia, por si acaso. No es de la buena salud que hay que mantener, sí, pero eso es secundario. Hay algo vital. Usted va de nuevo conmigo al capítulo 1 a Timoteo ahora. Al igual que a Timoteo, Pablo dijo a los ancianos, ¿qué les dijo? Mirad por vosotros,
cuídense a sí mismos y del rebaño. Entonces vamos a ver de qué debían cuidarse. De su vida espiritual, por supuesto que sí. ¿Y qué implica esa vida espiritual? Ahora estamos en el capítulo 1 y veamos 4 puntos importantes acá. Versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento, porque esto es lo que estaba encomendando Pablo a Timoteo, esto es lo que estaba encargando, y aquí nos señala 4 puntos. ¿En qué consiste el propósito de este mandamiento? Dice, en el amor. Número 1, el amor. 2, corazón limpio. 3, buena conciencia. Y 4, fe auténtica. Porque Pablo dice, fe no fingida, fe auténtica. Entonces a esto hace implicancia cuando Pablo dice, cuídate a ti mismo. Mira, cuida el amor que debemos a Dios. La Biblia dice que el amor y la fe están solamente en Cristo Jesús. Por ejemplo, usted está en el mismo capítulo 1 y va conmigo al versículo 14. Ya leímos el versículo 5, pero fíjese lo que dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y con ¿qué más? El amor que es en Cristo Jesús. Entonces, ese amor, esa fe, esa buena conciencia, ese corazón limpio solamente se puede obtener o adquirir o desarrollar en Cristo Jesús. No es algo propio. Usted no tiene fe por sí mismo. Usted no puede producir el amor verdadero por sí mismo. Usted y yo estamos defectuosos. Por eso la Biblia aquí, Pablo habla de un Salvador y habla que ese Salvador es Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Cómo es que logramos una conciencia limpia en la vida? ¿Cómo es que podemos mantenerla? Gracias en el poder de Jesucristo. Y un corazón limpio. ¿Quién es el que limpia nuestra vida de pecados? Nos perdona de todo mal. ¿No es acaso Jesucristo? Claro que sí. Entonces, cuando Pablo dice, cuídate a ti mismo, es chequea esto en tu vida, el amor. El amor a Jesucristo, el amor a los santos, el corazón limpio que debemos mantener, porque por la sangre de Jesucristo ha hecho posible que al creer en Él, Él nos santifique, nos limpie, nos perdone. Ahora una buena conciencia, una conciencia limpia, sensible, que cuando estemos en la probabilidad de pecar, la conciencia actúe como debe, juzgándonos y diciéndonos, cuidado, porque hay un gran problema con la buena conciencia. La conciencia puede también corromperse. Y aquí Pablo dice, puede cauterizarse. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 2. Hay algunos que escucharon doctrinas demoníacas, falsa enseñanza. Y en el versículo 2 se volvieron hipócritas. Ya no tenían una fe genuina, sino aparentaban piedad. Y la mejor manera de aparentar piedad es con normas y prohibiciones. Por ejemplo, lea conmigo en el 4:2 del mismo libro que estamos leyendo. Por la hipocresía de demonios, de mentirosos, arriba está la palabra, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Se fija? Es decir, está endurecida. Es decir, se volvió insensible. Ya no siente nada. Así que pecar y otra cosa y pecar no hace mecha en la vida del que lo hace. Entonces ya mentir, porque aquí dice que son mentirosos, es algo natural y normal, hasta beneficioso. Ya no tienen ningún remordimiento, pesar por cuando, hay mentiras. Cuando 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 hay mentiras.
Y la mentira es un asunto diabólico, porque la mentira, dice, pertenece al padre de la mentira, que es el diablo. Entonces tienen estas personas cauterizada la conciencia. Tito, al hablar de esto, en el capítulo 3, versículo 5, permítame leer, Tito, sí, 1:15, perdón, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Se fija? Entonces, cuídate a ti mismo. Significa, ¿cómo está nuestro corazón? Debe estar limpio. Cuidémonos, cuando hay pecado, confesémoslo prontamente. No permita que ahí haga nido y ponga sus huevos. No permita que ahí anide, porque aumentarán más cosas peores. Y qué bueno que es caminar con una conciencia también limpia, buena conciencia, delante de Dios y de los hombres. Que nadie pueda poner en nosotros el dedo para desacreditarnos, dice Pablo. Y también de una fe auténtica, una fe que mira a Jesucristo, una fe que se fundamenta en el Jesucristo, una fe que crece en Jesucristo. Bueno, esa es la idea. Cuídate a ti mismo. Cuida tu vida espiritual, en otras palabras. Y también ahora de la doctrina, es decir, de lo que tú instruyes y del contenido que instruyes, es la verdad. Cuídate, cuida la sana enseñanza. En la palabra doctrina tiene que ver con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vaya conmigo al capítulo 6, esto ya lo he mencionado, pero vamos a leer de nuevo. Versículo 3, del mismo libro que estamos, no, ahí vamos a quedarnos el mayor tiempo. Capítulo 6, versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa, ahí habla de la enseñanza, de impartir la acción de instruir, ¿verdad? De impartir la verdad de Dios. Pero si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, no se basa ¿en qué? En las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos los evangelios, ahí están todas las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fue de los evangelios que la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento pues continuaron su enseñanza. Y aquí tenemos sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese con qué asocia: con la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que se conforma a la verdad de Dios, a la piedad, a la devoción a Dios, a la verdad de Dios, esa es la buena. Y esa, Pablo dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la enseñanza. ¿Qué enseñas? Y debe haber una integridad, una unidad entre lo que enseñas con lo que tú eres. Los demás deben ver que no solo seas un buen maestro y que enseñes sólidamente la palabra de Dios. Deben ver en ti también un amor auténtico, una fe auténtica, un corazón limpio, una buena conciencia. Y esas cosas son visibles en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestra fe, ¿verdad? En lo que creemos. Entonces, cuídate a ti mismo. Ya sabemos a qué significa. Ahora, en otras palabras, Pablo dice: esta es una buena combinación doble. Y eso debemos cuidar en nuestra vida. Por un lado, primeramente, no descuidarse a sí mismo por enseñar a otros. Yo puedo, como pastor, dedicarme enteramente a servir, a velar y ayudar a otros, y descuidarme a mí mismo. Dejar de crecer, dejar de madurar y velar por los míos, por mi familia, e invertir todo mi tiempo y entregar todo lo que pueda a otros y ayudar. Eso es peligroso. Hay que hacerlo, pero es de doble vía.
Entonces, no descuidarse a sí mismo por enseñar a otros. Cuando uno deja de crecer y estar con Jesús y aprender de Él, y estoy solo en el servicio, en velar por los demás, en servir a los demás, y descuido mi relación con Cristo, voy a perjudicarme y voy a perjudicar. Entonces el creyente, el líder, el siervo de Dios, puede ocuparse tanto en ayudar a otros que descuida su propia vida espiritual. Y eso es un pensamiento continuo aquí en la carta. Por ejemplo, otro ejemplo. Estamos ahí mismo en el libro Primera Timoteo y le dice al que quiere ser obispo, que quiere ser pastor, que quiere liderar una iglesia, quiere servir. Bueno, le dice en el capítulo 3, da una lista a considerar de lo que implica el carácter de quien quiere enseñar y dedicarse a pastorear. Y en el versículo 4 dice que gobierne bien, ¿qué? Su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Fíjese la nota en el versículo 5, pues el que no sabe cuidar su propia casa, gobernar, ¿cómo? ¿Qué dice? Cuidará de la iglesia de Dios. Es el mismo pensamiento. ¿Cómo un siervo de Dios puede estar tan entregado a la casa de Dios y descuidar su propio hogar? Y esto ha pasado en la historia, se ha visto tantos ejemplos. Y es un llamado aquí a los pastores, que me incluyo, que estoy acá. Debemos cuidar mucho eso, porque si alimentamos más a la iglesia y no a nuestro hogar, estamos en peligro. Debe haber un equilibrio. Y usted lo mismo, si quiere servir y atender a los hermanos, visitarlos, ayudarlos a crecer, hágalo primero con usted y con los suyos. Eso es lo que nos dice debe haber coherencia. 2, ¿cuál es la otra combinación doble? No descuidar a otros por preocuparse a sí mismo. Se fija, es al revés. Entonces el creyente, el líder, el siervo de Dios, puede ocuparse tanto en su propia vida espiritual que descuidar en ayudar a otros. Yo estoy tan preocupado por mí, yo solo quiero crecer, me instruyo a mí mismo, leo y me empeño por madurar, pero cuando me enfoco en mí mismo, también descuido ¿a quién? A los otros, a los demás. Entonces hay que tener un equilibrio. Y Pablo dice, es importante notar este equilibrio que se debe mantener. Persiste en ello. Las dos cosas, conducta y enseñanza, cuidarse a sí mismo y a los demás, tienen que ir unidos, van de la mano. Nunca deben ser separadas. Muy bien. Entonces, en otras palabras, resumiendo hasta aquí, la idea es, Dios debe obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros para ayudar a otros. Y eso significa cuídate a ti mismo, cuídate. Dios debe obrar en nosotros antes de que pueda obrar eficazmente a través de nosotros para bendecir a otros, ¿verdad? Tenemos que ser íntegros, dice el apóstol, porque si así lo hacemos, teniendo cuidado de estas dos cosas que mencionamos, uno mismo, la enseñanza, en mi propio hogar, a los demás, dice, nos salvaremos a nosotros mismos y también ¿a quién? Fíjese la última parte del versículo 16 del capítulo 4. Entonces, ten cuidado a ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, permanece, trabaja, haya continuidad. Porque Pablo dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué Pablo dice, te salvarás a ti mismo? La palabra salvar que usa Pablo, sozo, S-O-Z-O, significa rescatar del peligro. También significa liberar del pecado. ¿De qué peligro Pablo quiere que Timoteo tenga cuidado, sea rescatado, que lo evite y que sea liberado del pecado o del mal? Porque dice, te salvarás a ti mismo. En primer lugar, quiero aclarar algo. Cuando Pablo dice
te salvarás a ti mismo, a Timoteo, no habla de la salvación, de ganarse la salvación por un mérito. No, ya antes Pablo habló de que la salvación se encuentra, según el capítulo 2 y en el versículo 5, en Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Entonces no le está diciendo, sálvate, gánate la vida eterna. No, no es eso. Porque la salvación está solamente en Jesucristo, no en su mérito ni en el mío, no en algo que usted pueda adquirirlo, no, sino en Jesucristo que adquirió por nosotros aquella salvación en la cruz, en Él. Entonces, ¿a qué peligro se refiere Pablo? ¿De qué debe salvarse? Bueno, debe salvarse, hay un peligro de desviarse de la fe, de apartarse de la fe, de terminar siendo como los falsos maestros. Ahora, cuando uno lee con cuidado esta carta, por todos lados hay una profunda advertencia del peligro de apostatar. Nunca lo había visto. Esta es la primera vez que veo tanta referencia al peligro de ya no estar en los caminos de Dios. Entonces, cuídate a ti mismo. Porque si no lo haces, número 2, cuida de la doctrina, de la verdadera palabra, la fe auténtica. Porque si no lo haces, mira lo que puede pasar. Ahora, vamos conmigo de nuevo al capítulo 1, versículo 5, y vamos a leer con atención el versículo 6. ¿Qué es lo que sucede aquí? Repetimos el 5, capítulo 1 del mismo libro. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, fíjese lo que dice a continuación, versículo 6. Mire, de las cuales cosas. ¿Qué cosas? ¿De cuáles cosas? Del amor, de la buena conciencia, del corazón limpio y de la fe auténtica. ¿Qué sucede? Desviándose algunos, dejándolo, descuidándolo, se apartaron a vana palabrería, se apartaron de la fe y terminan enseñando otras cosas, vanas palabrerías que no edifican, que no tienen nada que ver con el Salvador o con la salvación en Cristo Jesús, que no tienen nada que ver con la verdad de Dios, con las palabras sanas de Jesucristo. Entonces hay un peligro. Y Pablo está diciendo, si no te cuidas a ti mismo y de lo que enseñas, te puede pasar. Te puedes desviar como algunos ya lo hicieron y se apartaron. Ahora, esto es un primer ejemplo. Vamos al capítulo 4, el segundo. Versículo 1. Note el peligro. Perdón. Antes del 4:1 me salté uno importante. En el mismo capítulo 1, vamos a leer el versículo 19. ¿Ya? Mire cómo dice aquí el capítulo 1, versículo 19, dice, manteniendo la fe, es decir, cuídate a ti mismo. ¿Cómo? Manteniendo la fe. ¿Cómo? La buena conciencia. ¿Qué sucede cuando no se cuida eso? Desechando, es decir, dejándola a un lado, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, ve usted otra vez el peligro y la advertencia muy clara que nos da el apóstol Pablo. En el 1:6, algunos se han desviado, se han apartado de la verdad para hablar cosas locas. Usted sigue avanzando en el versículo 19 y dice que manteniendo la fe y la buena conciencia, desechándolo, es decir, no guardaron la fe y la buena conciencia. ¿Qué sucede? Naufragaron en cuanto a la fe algunos. Se ahogaron, se hundieron, se desaparecieron. Se apartaron, es una forma de decirlo. ¿De dónde? ¿De qué? En cuanto a la fe que es en Cristo Jesús para salvación.
Ahora sí, capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los futuros tiempos o en los postreros tiempos, algunos, otra vez, apostatarán. Es lo mismo, se apartarán, desecharán, se irán lejos, dejarán, ¿qué? La fe. Algunos apostatarán de la fe. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué? Porque han escuchado a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Es decir, descuidaron su propia vida espiritual y de la buena doctrina, la verdad de Dios. Y aquí vuelve a usar la palabra doctrina. Pero, ¿con qué referencia? ¿Qué clase de doctrina? Demoníaca. Porque es mentira. Entonces ya vemos la tercera advertencia. Un poquito más adelante, capítulo 5, versículo 6, aunque aquí habla de ciertas mujeres, pero la advertencia es la misma y dice, pero la que se entrega a los placeres, porque descuida, ¿no? Viviendo, ¿qué dice? Está muerta. No tiene vida espiritual, está muerta. También en el versículo 8 dice, los que no proveen, no descuidan su propio hogar y no cuidan, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Ya el incrédulo por sí está condenado sin Cristo, pero acá dice peor que un incrédulo. Usted lee el versículo 11 y dice que algunas se rebelan contra Cristo. Han incurrido en condenación, dice el versículo 12, quebrantando su fe o su primera fe. Y en el versículo 15, más duro todavía, del capítulo 5, porque ya algunas se han apartado, dice, en pos de ¿quién? Del mentiroso, de Satanás, quien mantiene doctrinas demoníacas. Vamos a ver dos ejemplos más y terminamos hasta aquí. Capítulo 6, en el mismo libro, versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y algunos ancianos aquí estaban tentándose, eran muy tentados a incurrir en ganancias deshonestas, cobrando por sus enseñanzas, por su servicio. Y quisieron enriquecerse, dice acá, el cual codiciando a algunos, ¿qué dice el versículo 10 del capítulo 6? Se extraviaron otra vez, se fueron hacia atrás, se extraviaron, se perdieron, se apartaron. ¿De qué? De la fe. Y fueron traspasados, dice, creo, de muchos dolores, de mucho sufrimiento. Porque vivir fuera de la fe, hermanos, es lo peor que puede pasar para un creyente, para uno que ha escuchado el evangelio, para alguien que ha estado en la iglesia y de pronto ya no está, está en otro lugar, tiene otra vida, cree otra cosa. Pero lo seguro es acá que codiciando a algunos, el querer enriquecerse, se desviaron de la fe. Al final, versículo 20 y 21 del capítulo 6, vuelve la última advertencia, así termina, con una advertencia. Empieza con una advertencia y termina con una advertencia del peligro de que si no nos cuidamos a nosotros mismos y a la sana enseñanza, va a haber serios problemas en nuestra vida espiritual con Dios. Versículo 20 dice, oh Timoteo, por favor, guarda lo que te he encomendado. Evita las profanas palabrerías, ¿no? Y toda esa falsa enseñanza. El versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Ahora, nota usted constantemente desviarse de la fe, apartarse de la fe, desviarse de la fe, apartarse de la fe. Entonces, ¿cuál es el peligro que teme Pablo si Timoteo se descuida a sí mismo y de la enseñanza? Va a terminar como un falso maestro.
Va a ser parte de los algunos que engañan. Y es lo que Pablo nos dice. ¿Qué sucedía con los falsos maestros? En primer lugar, usaban mal la palabra de Dios, la ley. Vamos de nuevo al capítulo 1, versículo 8, versículos 7 y 8. Estos que pueden apartarse de la fe, que enseñan diferente doctrina. Versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, expertos en la ley de Dios, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. El problema con los falsos maestros, con la gran probabilidad de que salga de la misma iglesia, es que usaban la misma Biblia, la ley, pero no bien, sino mal, ilegítimamente. Y Pablo dice, mira, hay un gran problema. La ley de Dios tiene un doble propósito. El primero es para mostrarnos nuestra condición pecaminosa, porque a partir del versículo 9 nos muestra que la ley fue dada no para el justo, para el injusto. Y la cosa es que todos somos injustos. Y señala nuestro pecado. Nos dice que estamos perdidos, pero también la ley nos lleva a Cristo. Es decir, muestra nuestra necesidad por ser pecadores de un Salvador, de alguien que ayude, que haga algo por nosotros porque estamos bajo pena de muerte. Y ahí la ley dice, el noble propósito es mostrarnos al Salvador, llevarnos a Jesucristo, para que en Él encontremos la gracia de Dios. Entonces dicen, los falsos maestros insisten en que puedes ganarte el cielo si cumples la ley, pero el problema es que nadie puede cumplir la ley. Entonces ellos inventan normas. Y en el versículo 4, capítulo 4, el versículo 3, habla de que prohíben y mandan. Y comienzan a crear una serie de ¿qué? De prohibiciones. ¿Y qué prohibían acá? Dos cositas. Prohibían casarse y abstenerse de alimentos. Ellos decían que el matrimonio no es tan bueno que digamos. Mejor dicho, no es bueno. Ni las relaciones en la pareja es bueno. ¿Cuándo es malo las relaciones íntimas? Antes del matrimonio y fuera del matrimonio. En el matrimonio es bendito. Entonces ellos creían ser más espirituales y decía que abstenerse de las relaciones en el matrimonio mejor es no casarse porque así te mantienes más puro. Y también a abstenerse de alimentos. No comas aquello, no comas el otro. Entonces guarda esto como mandamientos y serás un hombre piadoso. Y eso era mentira. ¿Cómo nos va a prohibir una fritadita? Pues diga usted. ¿No es cierto? Un buen cevichito. Un sándwich de pollo al final. Pollo criollo. Entonces, Pablo en el tema de la comida es neutral y dice, miren, no se hagan problemas, no peleen por esto, no se juzguen, no se ataquen. Si uno come o no come, que lo haga para el Señor, pero no crea usted que por hacerlo o no hacerlo es superior o más espiritual. No, es mentira. Y ahí algunos estaban diciendo, el que come vegetales es espiritual. Y entonces ya los que comen carne, ¿y qué son? Carnales, no son espirituales. Imagínense aquí un mandamiento para los solteros que, hermanos, desde hoy prohibido casarse. Pobrecitos. Si ellos ruegan casarse antes que venga Cristo. Cuando uno habla de la segunda venida se sienten incómodos porque dice, ojalá no venga mañana. Pero es doctrinas de demonios.
Entonces, crear normas y normas, que si nos sentamos, si es que oramos de pie o ni sé cuánto, eso son normas humanas. Son prohibiciones que no edifican realmente. Pablo dice, con tal que tengas un corazón limpio, eso vale. Porque él dice, quiero que los hombres oren, levantando manos, sin ira ni contienda. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, si no te cuidas a ti mismo y de la buena enseñanza, serás como los maestros. Mira cómo están ellos. Ellos están en continuas contiendas, en iras, en disputas. Esas son las palabras. ¿Qué más? En envidias, en pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. Estoy leyendo el capítulo 6, versículo 4. Y tú no eres para eso, porque tú eres un auténtico hijo en la fe. Número 2, Pablo, me gustan estas frases de Pablo. Tú eres un hombre de Dios. Y 3, tú eres un ministro de Cristo. Si usted quiere esas frases, le encuentra el capítulo 1, versículo 2. Dice, verdadero hijo en la fe. Qué lindo. Capítulo 4, versículo 6. Ministro de Jesucristo, le dice a Timoteo. Capítulo 6, versículo 1. Hombre de Dios. Que así nos tengan y eso seamos. Auténticos o verdaderos hijos en la fe. Que seamos verdaderos hijos. Gracias al Redentor Jesucristo, pero verdaderos en la fe. ¿Qué más? Ministros de Cristo, porque llevamos la palabra de verdad, y nos ha dado el Espíritu y los dones para servir al Señor. Así que somos auténticos ministros de Cristo y hombres de Dios. Hombres de Dios, qué lindo título que la gente nos tenga así. ¿Qué eran los falsos maestros? Cualquier otra cosa, menos esto. Porque ellos pasaban, como les dije, en envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, impiedades, etcétera, etcétera, y disputas y peleas por cosas ridículas. Porque se habían inventado prohibiciones y mandamientos como si fueran de Dios. Por eso es necesario instruirnos en la palabra, hermanos, para no ser engañados por estos maestros que aún siguen operando, que no son auténticos siervos de Cristo. Entonces, ese es el peligro que Pablo desea profundamente que Timoteo no caiga, se salve. El peligro de convertirse en un falso maestro, de apartarse de la fe. Si ven, hermanos, entonces la advertencia es dura. Y ustedes saben más que nadie, hermanos, que los problemas morales y otros tipos de conducta vergonzosa vienen a descuidar, a destruir nuestra vida y también, por consecuencia, a dañar la vida de otros, de la iglesia y de las familias. Cuando uno escucha de pecados escandalosos de los líderes, de pastores, de siervos de Dios o de hermanos ejemplares, cómo daña todo su círculo, su propia vida, queda en descrédito. Pablo mismo le dice acá en el capítulo 3, dice que tenga, que sea necesario de buen testimonio para los de afuera, que no caiga en descrédito y lazo del diablo y le ponga el dedo. Porque eso es bueno, pero cuando existe eso, ¿quién es dañado? Uno mismo. Entonces lo que está diciendo, mira Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, ¿quieres que la gente no desprecie tu juventud o cualquier otra cosa en tu vida? Sé ejemplo. Ya te he dicho en qué cosas debes ser ejemplo, en palabra, en pureza, en fe, en amor, en conducta. Gracias. Porque si lo haces, los demás te escucharán. Tendrán ánimo de seguir a Jesucristo, porque están viendo en ti que estás creciendo de verdad. Ven que usas tu don. Ven que es difícil muchas cosas en tu vida, pero te esfuerzas porque permaneces en ellas. Eso le dice.
Y así que, de esta manera, imagínese si Timoteo descuida esto en su vida, la iglesia va a sufrir, se van a ir. Con mayor razón creerán en las falsas enseñanzas, porque no faltarán los falsos maestros que están ahí para que, como dijo Pablo en Hechos, lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, los tragarán vivos. En otras palabras, hay dos frases que quisiera que nos llevemos esta mañana. Me encanta. Milita la buena milicia, es para nosotros. Pelea la buena batalla de la fe. En eso consistía el ministerio y la vida de Timoteo. Ahora, note conmigo, ya vamos terminando, y acompáñeme para ver estos dos versículos. 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, dice, te encargo, esto haz caso, es todo lo que hemos estado viendo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, la parte última, milites por ellas la buena milicia. Milita la buena milicia. Porque todas las palabras que usa Pablo son de índole militar. Manda, dice, instruye. Todas estas son del mundo militar. Y dice, milita la buena milicia. Y la otra frase, capítulo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. En eso consiste el encargo que Pablo da a Timoteo y que es para la iglesia. La iglesia hoy en día debe decir, Pablo nos dice, ustedes son llamados a militar la buena milicia. O en otras palabras, ustedes son llamados a pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Mantente en el amor verdadero que es en Cristo. 2, conserva un corazón limpio gracias a Jesucristo. 3, mantén una buena conciencia en el poder de Jesucristo. Y 4, una fe auténtica, una fe no fingida, real, una fe personal que crece. Esa es pelear la buena batalla. Y parte de esto en el ministerio era, en resumen, Timoteo tenía que velar por la salvación de los incrédulos o de los pecadores. ¿Cómo? Proclamando el evangelio glorioso que en el capítulo 1, versículo 11 dice. Este es un evangelio glorioso, de eso se trata la buena enseñanza. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y entonces aquí vemos una falsa enseñanza. Algunos creían que no que pocos se salvarán, sino que de antemano Dios murió solamente por esos salvos y punto. Esa es una herejía. La Biblia dice, murió por todos, no por algunos. No murió por los que sí iban a creer nada más. Murió por incrédulos, porque eso es, todos somos incrédulos, todos somos pecadores. Entonces murió por todos. Y ahí había una falsa enseñanza de que posiblemente no fue así, que Dios no murió por todos, sino por los escogidos. Hasta el día de hoy esa es una herejía. Aquí dice, por todos murió, por todos los hombres. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y el evangelio es para todos. Entonces, si yo tengo ese concepto teológico, yo no voy a predicar el evangelio a los pecadores, sino a quienes, a los que creo que son buenas personas. Entonces veo una buena persona y digo, chévere, él necesita el evangelio. Y el evangelio va solamente dirigido a los que creo conveniente que deben o porque tienen una vida más estable, buena, no son mala gente que digamos, chévere, como que a ellos llevamos el evangelio. Usted lee que la ley y el evangelio es para los transgresores, los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos. Por todos murió. Otra herejía era de que posiblemente
hay otros medios en cómo podemos alcanzar la salvación. Porque Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Si se logra pensar que hay otro mediador fuera de Jesucristo, es una herejía. Y si hay alguna iglesia, perdón, alguna religión más que predique, que enseñe que a más de Jesucristo hay cómo salvarse, hay cómo obtener perdón, hay cómo obtener la vida eterna, eso es una gran herejía. La Biblia dice hay un solo mediador, no hay más. Y algunos falsos maestros también posiblemente enseñaban que ellos eran mediadores, te iban a ayudar. No hay tal cosa, es solamente Jesucristo. Usted quiere ser salvo, necesita ser salvo solo en Jesucristo. Porque el 1:15 dice que Cristo Jesús vino al mundo. Nadie más ha venido a este mundo. Y vino con un propósito para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Es una salvación personal, un encuentro con Cristo. Y si no hay ese encuentro con Cristo, nadie es salvo. Si usted ha tenido ese encuentro con Cristo, amén, usted ha venido a la salvación tan grande, porque ha escuchado el verdadero evangelio, que hay un solo Dios y un solo mediador. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y es una herejía cuando hay alguien más que puede hacer lo que Jesús solamente hizo, salvarte. Entonces, si usted alguien quiere, como en nuestro contexto católico, que la Virgen María también salva, es una herejía. O que un arcángel o con un ángel salva, es una otra herejía, como otras religiones lo presentan. Entonces hay que predicar la salvación a los pecadores que está en Cristo Jesús a través del evangelio. Número 2, la edificación de los creyentes. Entonces Timoteo tenía que, a más de preocuparse por la salvación de los incrédulos o de los pecadores, tenía que edificar a los creyentes, ayudarles en su crecimiento. ¿Cómo? Muestre su ejemplo, mostrando cómo él lo hace y usando la buena palabra de Dios. Miren, hermanos, les cuento algo que me pasó. Es fácil usar la ley incorrectamente, la palabra, y a veces inconscientemente. Recuerdo que una vez en el seminario, estudiando, el rector del seminario me invitó a predicar en su iglesia. Y llegué pues al templo, la iglesia Peniel, y Rosalino se llama, bueno, el que fue rector en aquel tiempo, Rosalino Rodríguez. Y qué privilegio de poder compartir ahí. Así que yo usé un pasaje de Pablo mismo en Primera Tesalonicenses, si no me equivoco, el capítulo 4, versículo 13, bueno, y hablaba acerca de la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Y él ha estado tan atento a mi predicación que en algún momento yo dije que la palabra de Dios es palabra de Dios cuando actúa, cuando produce cambios en la vida. Mientras no produzca cambios en la persona que escucha, no es palabra de Dios. Algo parecido dije yo. Bueno, todo bien, la casa, al siguiente día, era un domingo, el día lunes, después de clases, el pastor Rosalino dice, hermano Iván, dice, quiero conversar algo contigo, estoy preocupado por un pequeño asunto. Entonces trató y me hizo ver que eso era incorrecto. La palabra de Dios es palabra siempre. Cambia o no cambia a las personas, es palabra eterna. Pero de alguna manera yo di a entender que es palabra de Dios siempre y cuando produce cambios. ¿Y qué pasa si alguien no experimenta cambios? ¿No es palabra de Dios? No, sigue siendo. Entonces me hizo entender que incluso esa era una teología de un alemán, un teólogo alemán muy reconocido. Entonces me mostró en qué libro estaba incluso. Y me dijo, ¿no usaste ese libro por si acaso? No. Bueno, chévere, fue para mí lindo.
me corrigió. Bueno, no me volvió a invitar, pero le invitó después a mi esposa. Entonces, curada el asunto. No me volvió a invitar más a predicar, no. Luego dijo, ojalá la hermana Tania lo atine, pues le invitó a la hermana Tania. Pero hay que tener cuidado. Y dice Pablo, porque usan la ley, y la ley es buena, pero cuando se usa legítimamente, no ilegítimamente. Y aquí vemos esas herejías de que hay otros mediadores a abstenerse de comer alimentos, de prohibir casarse. Y también cuando Pablo dice que solamente el único que tiene inmortalidad es Dios, ya nos está mostrando otra herejía. Los griegos y los romanos pensaban y creían en la inmortalidad del alma. Es decir, si usted se muere, seguirá viviendo eternamente en el espíritu. Pero la Biblia dice, solamente Dios es inmortal. Capítulo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que ningún hombre, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, no somos inmortales. Si morimos, se acabó todo. Pero si al otro lado hay vida, es porque Dios nos la extiende, nos da. Pero no porque usted tiene una alma inmortal. Eso es otra herejía. Esa es una falsa enseñanza. Y la Biblia dice que solamente Dios da vida a todas las cosas. El versículo 13. Y que también todas las cosas que Él ha creado es para que disfrutemos. Y de eso debe cuidarse Pablo y Timoteo y la iglesia. Bueno, mis queridos hermanos, no hay cosa más alentadora e influyente que una vida ejemplar, coherente con lo que creemos, con lo que enseñamos. ¿Y qué es lo que más necesita este mundo? Caminos vivos, seguros y visibles. ¿Para qué? Para que puedan también ellos atreverse a caminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de tanta incertidumbre y también de descrédito. Y solamente la oportunidad de rescatar todo esto tienen los creyentes. Así dice Pablo, los creyentes, si es que obedecen lo que hemos aprendido. Entonces, si usted es un discípulo de Cristo, usted y yo, y queremos señalar ese camino para que otros crean en Dios, vean nuestro ejemplo, hagámoslo de la mejor manera. ¿Cómo? Como nos ha enseñado la Biblia. Mantén tu ejemplo. 2, obedece a autoridad, que es la palabra. Ejercita los dones que Dios te ha dado. Muestra progreso en tu vida de crecimiento espiritual. Y por último, cuida tu coherencia. ¿Sí? Lo que es tu vida, tu conducta, con lo que enseñamos. Y así nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos escuchan. ¿Quiénes son los que nos escuchan? Los que necesitan el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son los que nos escuchan? Los nuevos en la fe, para que también sean bien encaminados, bien enseñados. Oremos. Señor, en esta mañana tú nos has desafiado a militar la buena milicia, a pelear la buena batalla de la fe. Permítenos en tu poder predicar tu evangelio, edificar nuestra vida con tu palabra y por último, resistir las falsas enseñanzas. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias por sus vidas y que en verdad nosotros podamos encaminarnos en este gran desafío de lo que tú nos has ido mostrando en cada versículo que hemos analizado durante todo este mes de julio. Señor, permítenos ser verdaderos hijos en la fe, ministros de Cristo y hombres de Dios. Gracias, Señor, que así se encamine tu iglesia que escucha tu palabra. Amén.